Yeah, 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 yeah. Ooh, Dice Stanislao Zuleta que un pueblo maduro para los conflictos es un pueblo maduro para la paz. ¿Qué crees que se necesita en Colombia para la construcción de esa paz, sobre todo desde las acciones cotidianas? ¿Qué se puede hacer para construirla desde nuestro país? Yo diría como dos cosas ahí en términos de construcción de paz. Creo que hace falta escucharnos, aprender a escucharnos. Uso una frase de una amiga que dice que deberíamos como levantarnos los párpados que tenemos en los oídos, que no nos permiten escuchar historias distintas, escuchar otros orígenes, escuchar personas que han atravesado situaciones traumáticas, situaciones de violencia y también situaciones de paz. En ese sentido creo que hace falta aprender a escucharnos como sociedad y a escuchar a quienes piensan y sienten diferente, y hace falta prepararnos afectivamente para escuchar lo difícil también, el horror, las dificultades que han atravesado y que atraviesan ciertas personas debido al conflicto. Y frente a las acciones, justamente yo creo que nos hace falta pensar en más acciones y llevarlas a cabo. A veces cuando hablamos de construcción de paz nos quedamos un poco como en la nebulosa, como si eso fuera un concepto abstracto, lejano. Creo que hace falta cuestionarnos cuáles son las acciones para llevar a cabo esa construcción de paz. Y en ese sentido, revisarnos como individuos, como comunidades, como pueblo, cuáles son las experiencias de paz que hemos tenido en medio de la guerra y en medio del conflicto. Creo que debido a las largas décadas y dolorosas décadas de conflicto que hemos tenido, también hemos, en medio de ese conflicto, construido paz, mucho. Creo que hay un caudal muy grande, muy profundo, de acciones concretas que podemos hacer en nuestro día a día para construir paz. Entonces, cuestionarnos hacia adentro y cuestionar a quienes han atravesado situaciones de guerra, situaciones relacionadas directa o indirectamente con el conflicto, y aprender de estas personas. Bueno, David, y eso que dices tiene mucho que ver con escuchar las memorias. Dice David Riff que precisamente la memoria no es algo que vamos a exaltar tanto, que a veces es necesaria incluso una dosis de olvido para no volver a lo doloroso o a los rencores que deja la guerra. ¿Tú qué opinas de la importancia de esa construcción de memoria o de memorias? Yo creo que ahí es necesario, frente a esta pregunta y frente a esta inquietud que se ha gestado en distintos espacios, hacer una diferenciación entre el olvido individual y el olvido colectivo. En esta discusión, Joan Carl Melich hace un llamado justamente a que la memoria se convierta en un principio de acción para el presente. No es solamente eso que está allá atrás, sino eso que está allá atrás, eso que nos pasó o les pasó a los demás, qué consecuencias tiene hoy y qué consecuencias tiene para los futuros que estamos construyendo en el hoy. Cuando hablamos de diferenciar el olvido individual del colectivo, creo que frente al escenario o al contexto individual, nadie está obligado ni a recordar ni a olvidar, y a nadie se le puede exigir que recuerde o que olvide X o Y evento. Cada quien, y creo que ahí el tema se vuelve mucho más delicado y mucho más espinoso, cada persona, y en particular las personas que han atravesado situaciones traumáticas derivadas de la violencia, cada quien buscará sus herramientas para tramitar eso. Ahí la cuestión sería, como sociedad, como comunidades, qué herramientas disponemos para que aquellos que han atravesado puedan participar de estos procesos, puedan hacerse una pregunta sobre su ser, porque mientras el trauma no se tramite de cierta forma, va a seguir ahí, no va a ser una experiencia, no va a ser algo que yo pueda mirar con cierta distancia, sino que va a estar constantemente en la vida de quien ha atravesado el trauma. Entonces, eso frente al caso individual, frente al caso colectivo,
Creo que eso es una postura pues ética y política. En mi caso, yo creo que no podemos permitir el olvido colectivo, porque obviar, dejar oculto, no hablar de ciertas cosas, va a generar un riesgo gigantesco para que acciones similares vuelvan a suceder, para que las mismas acciones vuelvan a suceder. Y ahí es donde yo creo que está la conexión entre la memoria y la construcción de paz. Esa memoria traída hacia acá es una señal que nos marca qué es lo que ha pasado, por dónde hemos pasado como sociedad y por dónde no podemos volver a pasar. Frente, lo que te decía, frente a situaciones similares que se presenten en el presente o en el futuro. Y creo que ahí es clave el diálogo con las generaciones que han vivido ciertos traumas, pero también cómo vamos haciendo unos puentes o unos vínculos entre las generaciones que vivieron esos traumas y quienes no los han vivido o han vivido otros distintos. Porque a medida que los eventos se van quedando atrás o se van quedando relegados, las personas que habitan el país o el mundo hoy, lo habitarán en un futuro, pueden pasar desapercibido lo que ya sucedió. En particular, yo aterrizo esta reflexión con lo que sucede con la violencia de los años 80, 90, primera década del 2000 en Medellín, y es alguien que no haya vivido o que no le hayan contado sobre determinados eventos, como bombas, como carrobombas, como asesinatos, viene a la ciudad y ve casi que el 90%, 95% de la superficie urbana, de la materialidad urbana, la ve, llamémoslo como limpia, como aquí no pasó nada. Hay pocas marcaciones urbanas para que alguien que no haya vivido sepa lo que sucedió, cuando fue una de las ciudades con más hechos violentos, por ejemplo en el 91, a nivel mundial. Entonces creo que en ese sentido es necesario marcar lo que ha sucedido para que no vuelva a suceder o para que no vuelvan a suceder cosas similares. En Casa Tres Patios, algo fundamental es la búsqueda de la justicia social. ¿Cómo crees que todos esos temas que hemos conversado hasta ahora se suman a esa búsqueda? Y sobre todo desde tu perspectiva, ¿cómo se puede entender esa justicia social? Yo creo que ahí vale la pena abrirnos una pregunta, abrir la disposición para escuchar las posibles respuestas a esa pregunta, y es ¿cómo podemos vivir en paz? Creo que tiene mucho que ver con esa posibilidad y a veces dificultad de imaginar la paz. Hemos vivido tantos años en guerra, tantos años rodeados del conflicto, y eso ha impactado de tal forma nuestros cuerpos, nuestras mentes, la forma en la que interactuamos, la forma en la que hablamos, las expresiones cotidianas, que se nos hace difícil hacernos la pregunta por, bueno, ¿y cómo podemos vivir en paz? Creo que la justicia social está bastante relacionada con esa pregunta. Ahí yo abriría un espacio para que escuchemos a nuestras mayoras y nuestros mayores indígenas sobre el buen vivir. Creo que hay ahí unas nociones, unas prácticas que pueden resonar con nosotros, con nosotras, con lo que somos, con lo que hacemos. Invitaciones a formas distintas de relacionarnos como seres humanos, con otras especies y con el hábitat en el que estamos y en el que vivimos este pedacito fugaz de vida, de nuestro paso por acá. Y abriría también como otra deriva sobre esa pregunta por la justicia social, y tiene que ver con cambiar un poquito como el foco. Creo que desde la modernidad hemos gestado una noción de subjetividad concentrada únicamente en el individuo como una entidad autónoma, autosuficiente, que puede con todo, que no necesita de nadie. Pero si escarbamos un poquito, si nos detenemos un poquito, incluso en nuestra propia historia personal y colectiva, nos damos cuenta que necesitamos los unos de los otros. No podemos vivir aislados, no somos entidades autosuficientes. Esto también lo retomo de Butler, que hace un llamado
ella y otras y otros más a la interdependencia, a reconocer que como seres humanos dependemos de los unos de los otros, dependemos de unas estructuras más amplias, económicas, políticas y culturales para poder vivir bien. Dependemos del lugar, del espacio en el que estamos, que habitamos. Creo que hace falta cambiar el foco de nosotros como individuos a nosotros como entidades interdependientes que requerimos del vínculo para poder existir. El ejemplo es, digamos, muy sencillo. Un ser humano de 2-3 meses de nacido no puede sobrevivir por su cuenta. Necesita de unas estructuras, necesita un techo, necesita alimentación y necesitamos comunicación. Entonces, reconozcamos que desde el principio, desde la base, somos todos vulnerables y somos interdependientes. Si partimos de ahí, creo que podemos imaginar un mundo distinto, un mundo con otras formas de relacionamiento y de expresión, en particular en el caso, por ejemplo, de Colombia y de lo que hemos vivido como sociedad, tan golpeados, tan afectados. Vale la pena hacer una pausa y ver cómo podemos vivir bien en medio de esa violencia, cómo hacemos que nuestros actos reclamen un mundo más justo, reclamen un mundo distinto y construyan un mundo distinto. Yo siento que construimos el mundo que queremos habitar, así no lo vayamos a habitar dentro de unas décadas o dentro de unos años, pero a través de nuestra cotidianidad, de nuestros actos, podemos gestar y construir mundos distintos. Y siento que ahí vale también la pena liberarnos de ese peso y de esa ansiedad de no poder cambiar el mundo, porque bajo esa excusa o bajo ese pensamiento nos hundimos como Atlas bajo la cúpula celeste. No somos capaces de cargar eso, lo digo como por experiencia, digamos que en los años que he recorrido y que he trabajado en ciertos proyectos y por ciertas causas, hay un momento en el cual uno dice, pero no puedo cambiar todo esto. Sin embargo, si hacemos un pequeño cambio y nos damos cuenta que podemos generar cambios en nuestras comunidades, en nuestros entornos, en nosotros mismos, eso se puede ir expandiendo y puede ir generando conexiones con otras cosas que están sucediendo para ir gestando mundos distintos.